El arte es la vibración que encuentra el objeto con el alma. Una obra de arte tiene que hacer sentir algo al espectador. Lo que nos hace vibrar el alma es esa energía que nosotros proyectamos sobre la obra y que buscamos en nuestra creatividad. Esa creatividad se altera con las vibraciones que nosotros recibimos del universo, ¿no? Al final somos elementos que están flotando en el espacio a velocidad de la luz, interaccionando con esa energía, ¿no? Lo que pasa es que en nuestro día a día pasa un poco desapercibido. Entras en un estado de meditación en el que solo estás centrado en ese ejercicio, en esa obra, y eso es algo único. Cómo vemos cada uno nuestra percepción de la realidad, siendo una sola realidad o siendo muchas realidades. Realmente tampoco tenemos la certeza de que vivimos en un universo y es el único, o hay un multiverso, o hay varias dimensiones. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Estado de Flow. Mi nombre es Nadia Abselam y hoy nos acompaña Fernando Miñarro Mena. Fernando es un artista y arquitecto que desafía los límites entre la creatividad y la ciencia, explorando la conexión entre espacio, tiempo, energía y materia. Su enfoque combina una sólida base teórica con una práctica experimental, influenciada desde sus inicios por la observación y la reflexión introspectiva. Fernando ha transitado por un fascinante camino que incluye estudios de arquitectura en Madrid y una carrera profesional entre Londres, Madrid y Tenerife. Ha trabajado en proyectos innovadores desde esculturas y pabellones habitables hasta diseños de refugios modulares adaptativos en África. Todo esto mientras desarrolla un lenguaje artístico propio donde la abstracción y la conservación de la materia se convierten en una metáfora de las complejas interacciones del universo. En su obra, Polinos, Fernando combina técnicas y materiales diversos para representar la transformación de la materia y la energía, creando piezas que vibran con una intensa conexión entre lo tangible y lo metafísico. En este episodio, Fernando nos invita a reflexionar sobre el arte como una celebración de la vida y una exploración de lo esencial. Así que prepárate para fluir en un diálogo que conecta lo creativo con lo universal, uniendo ciencia, espiritualidad y sensibilidad artística. Y antes de comenzar, primero pedirte disculpas con la imagen y el sonido, ya que hemos estado grabando en una sala de exposiciones y en este proceso de aprendizaje, pues una comete muchos errores. Y lo segundo es que quiero recordarte que este podcast, Estado de Flow, fomenta el desarrollo personal, el bienestar integral y la superación. Si estas historias te inspiran y quieres contribuir a que sigamos fluyendo, suscríbete y comparte con amistades y familias y déjanos tus comentarios para saber qué te ha parecido. Ahora sí, te dejo que fluyas con Fernando Miñarro, porque esto es Estado de Flow. Fernando, bienvenido. Gracias por acceder a esta invitación. Y para la gente que no te conozca y te esté viendo, ¿quién es Fernando Miñarro y por qué haces todo esto que haces? Bueno, lo primero, Nadia, muchísimas gracias por invitarme aquí a tu canal. La verdad es que me hace mucha ilusión porque ya nos conocíamos. Te agradezco que vinieras también a la inauguración de esta exposición. Y bueno, ahora tendremos un ratito más para hablar de la exposición aquí en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de Polinos, Espacio Crítico. Aquí tenemos el catálogo y bueno, si quieres, como ha empezado tu pregunta, ¿quién es Fernando Miñarro? Pues simplemente soy madrileño de 36 años, nací en el 88. Siempre me ha gustado el arte, digamos que lo llevo practicando desde que tengo uso de razón, porque mi padre era artista, ¿no? Y yo creo que esas cosas se maman en casa, ¿no? Y bueno, poco a poco, aparte de eso irme acompañando a lo largo de toda mi vida, pues estudié arquitectura y bueno, luego estuve trabajando en varios estudios, proyectos por mi cuenta. Estuve trabajando en Gobierno de Canarias también, en infraestructura. Ahora estoy trabajando en una tesis de infraestructura sostenible. Y bueno, al margen de esa faceta profesional, pues vivo ahora mismo en Tenerife desde hace 7 años
y muy contento, con una familia estupenda. Y algunos que viven en Madrid les he hecho mucho de menos, y otros que tengo aquí entre mi propia mujer, mi perro y mis amigos, que para mí son un soporte muy importante, ¿no? Cuando estás lejos del lugar donde naciste, digamos que haces tu propia familia, ¿no? Allá donde estés, ¿no? Has dicho que tu padre es artista y que fue la persona que te ha inspirado, ¿no? ¿Qué tipo de arte hacía tu padre o hace? ¿Y qué es lo que te inspiró de él? Bueno, mi padre, digamos que tiene un estilo impresionista, ¿no? Quizá todo autor tiene su propio estilo, ¿no? Pero se podría enmarcar dentro de esa corriente, ¿no? Donde quizá lo más importante sea la luz, ¿no? El estudio de la luz. Y bueno, me ha influenciado desde pequeño, ¿no? Porque, digamos, siempre me ha hecho interactuar con su obra, ¿no? Y aparte de apuntarme pues, a clases de pintura, ese tipo de cosas, en casa siempre estaba preguntándome, ¿no? ¿Pero te gusta esto o te gusta más lo otro? ¿Pero y por qué? ¿Y cuál te gusta más, este y el otro? Entonces yo eso lo he heredado y soy pesadísimo, porque a mi mujer la tengo todo el día loca. Cada vez que hago un cuadro la llamo, empiezo a gritar por la casa, Vicky, ven, y siempre me dice lo mismo, que no me grites, y no puedo evitarlo. Al final necesito que... bueno, entonces ese criterio, ¿no? Estar acostumbrado a eso, ¿no? Al olor en casa, a pintar, a mancharte las manos, a ver el color de la pintura, como la técnica, ¿no? Cómo se mezcla, cómo se ejerce, y bueno, pues él me ha enseñado muchísimo. Y luego pues también me haya dado la oportunidad de conocer otros artistas, ¿no? Porque siempre íbamos mucho a los museos y digamos que había cierto interés, ¿no? O sea, que viene ya desde muy pequeño, que ya has estado Sí, creando. yo creo que es lo que más me ha gustado siempre, ¿no? Entonces hace aproximadamente un año decidí dedicarme profesionalmente a ello, ¿no? Porque es verdad que ya había hecho varias exposiciones, concretamente nada más llegar aquí hace 6 o 7 años, y en Tenerife, en Fuerteventura, bueno, en Santa Cruz, en el Tanque, y algunas colectivas, ¿no? Y bueno, no son las primeras exposiciones, pero sí ahora lo abordo de una manera más profesional y dedicándole mucho más tiempo, ¿no? ¿Cuáles han sido tus primeras exposiciones? Bueno, este año ha sido un año muy intenso porque empezamos en marzo con la exposición de geometría orgánica en el Cabildo de La Gomera, en la sala de exposiciones. Luego vino la exposición del Hierro, luego vino la exposición de Gáldar en Gran Canaria, luego vino la exposición de Santa Cruz de Tenerife, en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que es esta ahora en La Laguna. Y bueno, he hecho algunas otras colectivas también en Madrid con Art Futura, que es un festival de arte nuevo que se iniciaba este año. Y algunas colaboraciones, por ejemplo, con el Grupo Lateral, donde han estado las obras pues 6 meses expuestas, y he participado en algunos concursos, también uno muy interesante con la Fundación Caja Canaria, en el que seleccionaron un par de cuadros para el premio Manolo Millares, y bueno, pues entré en la etapa de finalistas, donde hacen un catálogo y tal, y yo creo que eso es de las cosas más a destacar de este año, ¿no? Y todavía queda un poquito más hasta el 20 de diciembre, que participaré en una colectiva también que me han invitado en Tegueste, que se hace todos los años, se llama Miniaturas. Y bueno, ahí digamos que precisamente miniaturas yo no suelo hacer, pero me dijeron que había que ajustarse, ¿no? Un formato de 25 por 25, y ahí he estado probando pues una técnica sobre madera que he hecho un bastidor, ¿no? Fragmentando el cuadro grande en pequeños espacios para luego poder componerlos de distinta manera, ¿no? O sea que bueno, estoy ahora inmerso en ese proceso. Y siempre es interesante, ¿no? Cuando todas las exposiciones son únicas y muy bonitas. Qué bueno. Y esta exposición que se llama Polinos,
¿Podrías contarnos en qué se basa o qué te ha inspirado todo lo que es esta guardería estelar? Esta se llama Espacio Crítico. Realmente Polinos es el proyecto común que estoy trabajando a lo largo de todo este año, ¿no? Digamos que es lo que se enmarca ese trabajo de geometría abstracta o geometría orgánica que he ido desarrollando, ¿no? Desde aproximadamente el 2019. Sin embargo, cada una de las exposiciones intento adaptar el entorno y los cuadros que yo llevo en ese momento a la sala y al espacio, ¿no? Yo creo que es importante también a la hora de hacer esa instalación, pues bueno, ver lo que te pide la sala, las capacidades, las dimensiones, el ambiente que hay, y si va más por escultura, va más por pintura, y un poco buscar ese equilibrio, ¿no? De tal manera que Polinos es ese espacio común, ese proyecto de investigación, ¿no? que consiste en una búsqueda, ¿no? En una reflexión de qué es la pintura para mí. Reflexiones, por ejemplo, sobre el límite de las formas, ¿no? La mancha de color, la relación que tiene los cuerpos y el color y la forma, ¿no? Yo creo que eso es un aspecto que ha inquietado a la mayoría de los pintores, no ahora, sino a lo largo de muchos siglos, ¿no? Y cada uno ha sabido interpretarlo en función de su tiempo, ¿no? Y bueno, para mí esta herramienta de Polinos, que viene de polígonos, con un lenguaje más abreviado y más propio, que me he inventado para darle un nombre a esas formas, ¿no? Que tienen unas características concretas y que me sirven como proceso de investigación en el desarrollo del ejercicio, de la pintura y de la escultura. Y creo que te escuché en una de tus exposiciones decir que, bueno, como que eras mucho más racional, mucho más estructurado, ¿no? Como arquitecto, y que esto te conectaba con un sentimiento como más profundo. Sí, digamos que la arquitectura conlleva una faceta como más técnica, ¿no? Es ver, tiene una parte creativa que a mí es la que más me gusta, pero en la pintura todo o casi todo es creatividad, ¿no? Y eso es lo que más enriquece mi alma, ¿no? O sea, lo que más me gusta, ¿no? Yo siempre me considero una persona creativa y quizá después continuar el proceso para llevarlo hasta cierto punto pues es muy tedioso, ¿no? Es una cuestión de mucho tiempo, incluso años, pero a la vez, por ejemplo, en la arquitectura, la materialización de esos espacios también me gusta mucho, ¿no? O sea, a la hora de llevarlo a la obra, estar en contacto con los materiales, ver cómo se construyen, es como la parte más escultórica, ¿no? Entonces yo trabajo la arquitectura, la pintura y la escultura, porque para mí es tres partes de lo mismo, ¿no? Al final, cuando yo estudié arquitectura, trabajaba mucho en maquetas y luego trabajaba en planos, ¿no? En la pintura yo intento trabajar ese lenguaje de los polinos tanto en 2 dimensiones en los cuadros como en 3 dimensiones en la escultura, ¿no? Y las investigaciones que voy sacando conclusiones de un lado me las llevo al otro y viceversa. Yo creo que ese proceso de ida y vuelta enriquece mucho el producto, ¿no? O la obra de arte. Y hablando de esculturas, porque también vemos aquí varias esculturas, ¿en qué te inspiraste para hacer estas que están, por ejemplo, aquí expuestas? Bueno, aquí hemos traído algunos ejemplos que se pueden visitar en la exposición de Espacio Crítico, donde sigo trabajando el lenguaje de los polinos, digamos, a través de una proyección, ¿no? O sea, si en los cuadros se pueden ver plasmados a través de la forma o del contorno, digamos que la escultura es ese lenguaje pero en 3 dimensiones, de tal manera que cada cara, por ejemplo, sería un polino, ¿no? Y a su vez esa proyección de ese volumen o de esa materia sobre un plano con un haz de luz te genera otro polino, ¿no? Y en función de cómo va cambiando ese ángulo, de cómo se va moviendo el foco, va cambiando también esa proyección, ¿no? Entonces, yo juego mucho con esos aspectos a la hora de diseñarlo, ¿no? Pero hay algo un poco más profundo que es en la ejecución o en la materialización o en la concepción de la propia obra, que es
tocarlo con las manos y sentirlo, ¿no? Eso es el punto que tiene la escultura, ¿no? Para mí. Luego también porque estamos trabajando con elementos sólidos que se convierten en líquidos, que luego se solidifican, es decir, trabajamos con los 3 estados de la materia, ¿no? Que es lo que más interesante me parece un poco de todo esto, ¿no? Porque se puede trabajar con esa metáfora del paso del tiempo, ¿no? Es decir, un material que se va convirtiendo, que se va erosionando, que se va solidificando y que ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿no? Ese concepto que también se trabaja en la energía y en la materia, es decir, la energía tampoco ni se crea ni se destruye, sino que solo se transforma, es algo que me inquieta mucho y que me acompaña en todo el proceso, ¿no? Es para mí una de las mayores inspiraciones. Y a través de la escultura, digamos que eso se puede materializar de una manera más geométrica, ¿no? Muchas veces proyectando figuras más nítidas y de otras veces de manera más orgánica, ¿no? Porque según los elementos que trabajas en la composición, luego a la hora de solidificarlo se comportan de manera distinta, ¿no? De tal manera que un elemento que se cuece y que se solidifica con el efecto del aire, luego se queda fijo, y un elemento, por ejemplo, como la plastilina o como la cera o como el jabón, introducido dentro de esa misma masa y dándole forma en el conjunto, cuando pasa el tiempo y solidifica lo que tiene el exterior, esa parte se puede sustraer, ¿no? De tal manera que genera vacíos en la obra. Esos vacíos pueden ser más intencionados o más fortuitos, ¿no? Y en ese juego de composición con diferentes materiales, texturas, pues hay una infinidad de caminos, ¿no? Y de raíces que son, bueno, lo que traigo aquí son maquetas de experimentación que ponen lugar a dar lugar a caminos enteros de desarrollo de series, ¿no? Y solo necesitamos tiempo para desarrollar ese camino, ¿no? No, como lo has contado, digo, me parece complejísimo el cómo has podido elaborar esto. Bueno, no es tan complejo, es bastante divertido. O sea, que es ponerse y mancharse las manos y nada, yo te invito a que lo pruebes un día, que además es muy, muy gratificante. Luego, por ejemplo, la parte del pulirlo, ¿no? O sea, una vez que está solidificado, ¿no? Trabajar con diferentes gramajes de lijas y darle, digamos, el acabado final, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, entras en un estado zen, en un estado de meditación en el que solo estás centrado en ese ejercicio, en esa obra, y eso es algo único, ¿no? Y lleva bastante tiempo, ¿no? Ya con la pintura es algo más dinámico, más intuitivo, más rápido, aunque luego también tiene sus procesos de secado, ¿no? Y en este caso, como hemos visto, pues trabajamos por diferentes capas para generar esa profundidad espacial. No sé, son técnicas distintas que tienes que interiorizar para poder contar lo que quieres contar en cada momento, ¿no? Y bueno, hemos hablado como de esos espacios meditativos. ¿Cuáles los rituales que usa Fernando Miñarro para crear? Bueno, rituales como tal, no sé si lo son. Lo que sí, cuando me meto al estudio intento estar despejado. O sea, no, intento estar bien, y cuando más me gusta es por la mañana, ¿no? Entonces yo creo que para mí es importante, pues eso, por ejemplo, recién salido de la ducha o con energía, sin otras cosas en la cabeza que te puedan un poco distraer de esa energía o de la atención, ¿no? Y a partir de ahí depende, ¿no? No tiene nada que ver cuando empiezas una obra nueva que cuando te metes al estudio con una obra a mitad. O sea, el enfoque es completamente distinto, ¿no? Cuando tienes una cosa a mitad, me molesta mucho tener que hacer cualquier otra cosa, ¿no? Porque lo que más me apetece, o tengo la sensación de no estar haciendo lo que tenía que estar haciendo. Y lo que más me gusta, pues, es estar en el estudio trabajando, ¿no? Y es donde más a gusto me encuentro. Pero claro, seguramente el momento más bonito
o más emocionante es empezar una obra. Y terminarla también, ¿no? Porque terminarla es como darle ese punto que es tan importante como empezarla, ¿no? Saber cómo terminar cuando la obra está hecha o cuando no, creo que es muy importante, ¿no? ¿Cuáles han sido tus mayores desafíos a la hora de crear? Bueno, a la hora de crear, no tengo muchos desafíos, ¿no? Quizá los desafíos más importantes son en la gestión de la carrera artística, ¿no? O sea, yo creo que cuando estoy trabajando o estoy creando, no me centro en tengo que hacer esto o lo otro, no lo enfocaría como un desafío exactamente. Pero, por ejemplo, en la obra, o sea, en el desarrollo de la gestión, ¿no? Del tiempo y de la obra, que requiere mucho también, eso sí lo encuentro como un desafío, ¿no? Porque, bueno, es bastante difícil salir adelante en este mundo, en este sector, y eso sí que es todo un desafío poder aspirar a dedicarte a vivir del arte, ¿no? Con normalidad, porque es muy, muy, muy difícil y bueno, eso es un auténtico desafío. Y, por ejemplo, para las personas que nos están viendo, ya que tenemos aquí dos obras detrás que luego las pondré en imagen más claramente, ¿qué te inspiró a hacerlos? Porque veo que hay ahí colores como más oscuros, más claros, y esto destaca mucho como el rojo y el amarillo. En esta etapa, que digamos son los últimos de esta muestra de aquí, sí que estaba buscando un carácter más expresivo, ¿no? En el que se empieza a atisbar en algunos de los cuadros. Y, por ejemplo, en muchos de los que tenemos allí enfrente, que no se ven ahora mismo, los elementos son unitarios y están flotando, ¿no? En estos cuadros que sí tenemos detrás, los elementos ya entran y salen del cuadro, ¿no? Es decir, rompen las aristas y se generan distintas escalas de profundidad, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esa sería un poco la parte técnica o más descriptiva, ¿no? La parte que tú me preguntabas y lo que me inspiró estos cuadros, el objetivo era hacer una serie de 4 cuadros, ¿no? 2 que tenían que ver con la guerra en Gaza y 2 que tenían que ver con la guerra en Ucrania, ¿no? No porque lo buscara, sino porque en ese momento es lo que me estaba llamando la atención, ¿no? No porque mi obra tampoco pretende ser un reclamo social, ¿no? No tiene esa ambición, pero sí tenía esa inquietud, ¿no? Entonces, al mismo tiempo estaba estudiando el libro de Kandinsky y justo hace 100 años aproximadamente él hizo el cuadro de rojo, azul y amarillo, ¿no? Como que son los 3 colores primarios. Entonces yo pensé en hacer una fragmentación en 4 cuadros con esos 3 colores, ¿no? De tal manera que la parte amarilla serían la guerra en Gaza, con 2 elementos, uno un poco más grande y otro más pequeño, y la otra parte sería la guerra en Ucrania con los mismos elementos, pero con el azul de fondo. Y el elemento de conexión era el rojo, que es lo que subyace en esos 4 cuadros, ¿no? Un rojo que es un rojo de pasión, de sangre, más metafórico, y sobre el que van cayendo distintas capas de neblina y polvo, ¿no? Entonces era un estudio, ¿no? De cómo se comporta el color cuando le sometes a esos ejercicios, ¿no? De sometimiento de capas, de neblina, de elementos más acuosos, elementos más polvorientos, y con ese modo de trabajar trabajé los 4 cuadros, pero no tienen nada que ver uno con el otro, ¿no? Y bueno, luego hay otras referencias, ¿no? Los temas espaciales, ¿no? Por ejemplo, este se llama positrones, meteoroides. Hay otras referencias a elementos más orgánicos en los otros 2, que fueron a la exposición de La Palma, que antes se me olvidó, la de La Palma también. Y bueno, es una búsqueda, ¿no? Una reflexión. Qué curioso. La verdad que no es lo mismo verlo que el propio autor te lo cuente, ¿no? Porque lo ves incluso de manera diferente. ¿Y esta isla te ha inspirado en alguna de estas obras?
Pues mucho, de manera directa o indirecta, cuando empecé a hacer esta serie de polinos fue cuando llegué aquí, ¿no? No es que, no sé si fue una decisión propia o no, pero lo cierto es que fue así, ¿no? Y en estos años pues he tenido periodos de más actividad y menos actividad. Pero sí, sí, claro, no solo me he inspirado de la isla, sino la gente que he conocido aquí, ¿no? Por ejemplo, trabajar con Fernando Menis me inspiró mucho porque él trabaja mucho con maquetas también, ¿no? Y para mí era como una reconexión con ese mundo académico y volver a tocar y volver a sentir y esas formas, la materialidad de sus objetos y sus obras, ¿no? Esa búsqueda de la luz, del espacio me inspiró mucho. Y luego el propio entorno, ¿no? La luz, la geología de estas islas, ¿no? Y cómo van cambiando en una a otra. En ese momento yo ya había estado por aquí, pero descubría todo, ¿no? Todos los fines de semana, todos los días, para mí era como de vacaciones, porque aunque trabajaba muy duro, la sensación de ver el mar todos los días, ¿no? O de ver el Teide o esa naturaleza, para mí era como estar de vacaciones, aunque terminara a las 8 de la tarde. Ya poco a poco esa sensación se va pasando, pero ahí queda, ¿no? Esa inspiración, ¿no? Sí, sí, sí. Y después de esto, supongo que tendrás más retos, desafíos o nuevos proyectos. Sí, aquí no hay que parar, o sea, la verdad es que he estado trabajando mucho este año, pero no te puedes parar en ningún momento. Entonces ya estoy trabajando, como te decía, en la exposición de diciembre, que he encontrado cosas ahí que van a dar lugar seguramente a series de trabajo muy interesantes en madera, ¿no? Porque te permite trabajar con un elemento vivo que es una mezcla también entre un lienzo y una escultura, porque tiene un grosor, ¿no? Con lo que estoy trabajando y puedes trabajar con diferentes capas y demás. Yo creo que eso no es la primera vez que trabajo con ese material, pero creo que bueno, seguiré trabajando en el futuro con ese tipo de enfoque, ¿no? Y sobre todo gestionando a medio y largo plazo, ¿no? Porque ahora mismo estoy trabajando en las exposiciones que habrá el año que viene, que ya aviso que va a ir bastante cargadito también, o por lo menos tiene pinta, porque bueno, hasta que no se salen y no se materializa, pues no se puede garantizar al 100%, ¿no? Pero bueno, lo que es la próxima seguramente será en el Puerto de la Cruz, el 10 de enero, otra exposición individual en el Castillo de San Felipe, con obra nueva y bueno, estoy ahora mismo trabajando en todo eso. Luego habrá cosas en Madrid, probablemente en Lanzarote, algo en Santa Cruz. Y bueno, parece que el año ha terminado bien y pinta bien, o sea que es todo el rato seguir y el año que viene trabajar en el siguiente y esa es la única manera de darle continuidad, ¿no? a todo este reto que decías tú, ¿no? Qué bien, ¿no? Y te animo a que sigas, a que continúes. Que por cierto, pues ya tenemos 10 de enero de 2025, para quien esté viendo esto, estamos grabando en noviembre del 2024 y que esta exposición todavía sigue hasta final de noviembre, ¿no? Hasta el 29 de noviembre, todavía quedará una semana y nada, la verdad es que es un buen momento para disfrutarla ahora justo antes de Navidades. Si alguien no tiene regalos para Navidad, es un buen motivo para darse un salto por aquí. En la calle San Agustín, número 23, en La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, España. Y antes, bueno, más bien para las personas, ¿cómo te pueden encontrar? Bueno, pasando por aquí están todas mis señas, pero en Instagram mi cuenta es @minarroart y bueno, tengo la página web también, www.fernandomiñarro.com, sin la ñ, con la n solo. Y bueno, tengo otras redes también, ¿no? Pero fundamentalmente lo que más subo es en Instagram, ¿no?
Vale, estás más activo en Instagram, así que lo dejaremos en las descripciones, tanto tu página web como las redes sociales, para que podáis contactar a Fernando. En YouTube y en TikTok también tengo cuenta, pero también me pueden alcanzar a través de tu cuenta cuando vean el vídeo y dejamos ahí los enlaces para quien quiera echar un vistazo. Perfecto. Fernando, en Estado de Flow nos gusta que los invitados nos traigan una frase reflexiva y una recomendación de un libro. ¿Qué nos traes? Bueno, como libro yo recomendaría De lo espiritual en el arte, de Vasily Kandinsky, ¿no? De 1912, un poco a colación a lo que hemos estado hablando con la reflexión de estos cuadros, ¿no? Es un libro que para mí ha sido muy importante, ¿no? Sobre todo el concepto de necesidad interior, ¿no? Yo creo que eso es algo que es lo más importante para un artista, ¿no? Y luego también pues sus estudios de la forma, el color y muchas otras cosas, ¿no? La verdad es que es un libro pequeñito que se lo recomiendo a cualquiera, ¿no? Sea artista o no, cualquiera que le interese el arte lo va a disfrutar mucho. Perfecto, pues ahí lo dejamos también en las descripciones y una frase reflexiva. Bueno, como reflexión, podríamos hablar un poquito sobre qué es el arte, ¿no? Para mí, ¿no? O sea, cuál es la manera que tengo un poco de entender todo esto, que viene de todos esos intereses, ¿no? De la energía, ¿no? De lo que es las inspiraciones de la obra. Y bueno, yo creo que el arte es como una proyección del milagro de la vida, ¿no? O sea, es la energía que nosotros intercambiamos, captamos, generamos, percibimos con nuestro entorno, ¿no? Con nuestro espacio-tiempo, que es lo mismo. Bueno, yo creo que hay todo lo que vemos es energía y materia, ¿no? Que desde que Einstein se dio cuenta, ¿no? Que la energía es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, pues en ese momento todo cambió y igual que con sus leyes de la gravitación universal, la relatividad general, nos hemos dado cuenta que el espacio y el tiempo es lo mismo, ¿no? Y entre esa energía y esa materia es donde se mueve todo lo que conocemos, ¿no? Todos los estudios físicos a gran escala o a menor escala pues parece que van por ahí, ¿no? Y todos los elementos, pues según la mecánica cuántica, están hechos de vibraciones, de ondas, ¿no? Al final nosotros interaccionamos con esa energía a través de vibraciones. Esas ondas, como pueden ser la luz o el sonido, también existen en los átomos y en las cuerdas, ¿no? En las membranas, incluso se teoriza con que hay varias dimensiones, ¿no? Más allá de las 4 que ya conocemos. Y bueno, eso son cosas que me interesan y que creo que el arte está un poco relacionado con todo eso, ¿no? Porque al final el arte es la vibración que encuentra el objeto con el alma, ¿no? Entonces, una obra de arte tiene que hacer sentir algo al espectador. Si no, por muy bien hecha que esté, o muy importante, o muy laboriosa, o lo que fuere, no es una obra de arte, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos hace vibrar el alma es esa energía que nosotros proyectamos sobre la obra y que buscamos en nuestra creatividad. Esa creatividad se altera con las vibraciones que nosotros recibimos del universo, ¿no? Al final somos elementos que están flotando en el espacio a velocidad de la luz, interaccionando con esa energía, ¿no? Lo que pasa es que en nuestro día a día pasa un poco desapercibido, pero quizá cuando nos paramos a reflexionar un poco en todo eso, podemos encontrar algo que nos sugiera y que nos haga vibrar e intentar hacer vibrar a los demás de la misma manera, ¿no? Para que sientan algo, una emoción que tiene que ver con nuestro entorno y nuestra manera de ser, ¿no? Que somos, ¿no? O sea, ser lo que hemos nacido para ser, ¿no? Energía, materia, en un espacio-tiempo, ¿no?
que el arte va más allá de las palabras. Me recordó a mi profesor de filosofía que decía que el samadhi o el nirvana en las tradiciones hinduistas, budistas, es eso donde sujeto y objeto son la misma cosa, en el momento en el que se funden y desaparece la dualidad, ¿no? Claro, es que el arte es muy interpretativo, ¿no? Igual que la filosofía o la metafísica, porque ahora hablábamos un poco de física, pero está íntimamente relacionado la conciencia con la realidad, ¿no? Esa manera que tenemos de percibir las cosas cada uno y cómo son, ¿no? O sea, si las cosas son objetivas o son subjetivas, ¿no? O sea, y cómo vemos cada uno nuestra percepción de la realidad, siendo una sola realidad o siendo muchas realidades, ¿no? Realmente tampoco tenemos a ciencia cierta la certeza de que vivimos en un universo y es el único, o hay un multiverso, o hay varias dimensiones, ¿no? Digamos que somos una hormiguita que se relaciona con su espacio, pero que desconoce muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, los animales trabajan con otras frecuencias, con otros olores, con otros sabores, y las ondas que nosotros recibimos, con las que vemos, pues hay frecuencias que no vemos y siguen estando ahí, o partículas que nos están atravesando todo el rato y no nos influyen, ¿no?, en nuestro día a día. Bueno, algunas cosas las hemos descubierto, como los rayos infrarrojos o las ondas electromagnéticas, y otras no, pero siguen estando ahí, ¿no? Cierto. Aunque no las veamos, eso está ahí y espero que sigas conectando muchas almas a través de tus obras. Y no sé si hay algo que hayas echado en falta que te preguntara o que quieres decir o cómo quieres finalizar. No, para nada. Estoy encantado de lo que hemos hablado y simplemente quería agradecerte esta oportunidad de hacer esta entrevista, el interés por tu parte. Agradecer también a mi familia y a la gente que siempre me está apoyando en todos estos proyectos, que bueno, es fundamental para seguir adelante, ¿no? Y todos aquellos que han venido por aquí, concretamente en esta exposición, en la inauguración, estos días, que han pasado, me van mandando cosas, pues nada, me anima mucho y me alegra mucho que lo puedan disfrutar, ¿no? Y que puedan sacar un ratito de su tiempo para poder evadirse, ¿no?, de ese día a día que nos come, y que encuentren aquí pues sus pequeños minutos de reflexión o de disfrute, ¿no? Muchísimas gracias a ti, Fernando, de verdad, y que sigas creando lo extraordinario. Y sobre todo, cuando lo explicas, le da para mí un sentido aún mayor. Así que muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias a ti, Nadia. El placer ha sido mío. Porque además el artista nos va a proponer un diálogo entre la forma y el color para reflexionar sobre la naturaleza y sus múltiples posibilidades. En la exposición Polinos, Guardería Estelar, hace alusión un poco a esa formación de las estrellas, ¿no?, en el sentido del origen, cuando en una nebulosa, que es una composición de polvo y energía en el espacio, se empiezan a formar esas energías que luego se transforman en materia, ¿no? Entonces, eso es una parte fundamental de la inspiración que se traslada a esa parte compositiva, ¿no? Polinos es una línea de investigación, es una manera de acercarse a la realidad, ¿no?, desde un punto de vista abstracto. Quizá al tener la formación de arquitecto tiene la misma manera de trabajarse el espacio, ¿no?, y lo que va cambiando son los diferentes planos de representación, ¿no? Pero es una geometría, como yo llamo, orgánica, ¿no? Principalmente esas figuras no son duras, no son frías. Para mí tiene mucho interés el desarrollo del límite, ¿no?, entre los cuerpos. O sea, un poco la obra y la inspiración se basa en la relación de los cuerpos, ¿no?, de esa relación entre la materia y el espacio. Un diálogo entre la forma y el color que permite al espectador evocar universos propios a través de la abstracción.